Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos y todas bienvenidos a esta edición de Acción 10 en la mañana. Qué bueno que nos acompañen este día 25 de mayo del año 2022. Jocelyn Medrano, Jimmy Romero, Zayla Aguilar, Odili Vargas y todo el equipo le damos esa bienvenida. Muy buenos días, Jocelyn. Buenos días, Odili. Gracias a usted, amigo y amiga televidente, por sintonizarnos todas las mañanas. Jimmy Romero va a comenzar con las informaciones y más adelante también se integra con nosotros Zayla Aguilar. Adelante, Jimmy. Muy buenos días, muchacha. Vamos a iniciar el detalle de nuestras informaciones comentándole que una mujer de 22 años de edad pierde la vida luego de ser embestida por una unidad de transporte público. Específicamente se trató de la ruta 167. Este hecho ocurrió en los semáforos del sector del Madroño, pero es Rona Rodríguez Solís quien nos amplía mucho más. Ya las personas mayores ya no le deberán de dar licencia. La ciudadana Karina Maciel Miranda, de 22 años, murió anoche luego de ser atropellada por un bus del transporte urbano colectivo que cubre la ruta 167 cuando pretendía cruzar la congestionada vía en el sector de los semáforos del Madroño, distrito 7 de Managua. Cuando yo miro que la muchacha se está pasando la carretera y viene el bus, ¡pum! Loco, es un golpe que no te va a gustar oírlo, man. Verá que turcazo. Ahí vino a parar hasta ahí. El conductor del bus, que fue identificado como Víctor Manuel Arróliga, de 68 años, fue detenido por la Policía Nacional, quien será investigado para determinar si fue imprudencia peatonal o irresponsabilidad del chofer. ¿Cómo va a creer? Porque no lo va a ver el lucero. ¿Ah? Semejantes luces aquí, ¿ya me entendiste? Sí, hombre, entonces... Ella estaba viva, fíjate, loco. En tu caso, yo salí corriendo. Si vos la ves de lado, yo la puse de lado porque quedó boca arriba y se estaba ahogando con la sangre. Yo la puse de lado. Ella estaba viva. Ella. Ay. Camarada, va a creer que paré. Taxi, camioneta, que me auxiliaran por llevar. ¿Vos crees que alguien quiso llevarla, perro? Nadie, perro. A la terrible escena llegaron familiares de la mujer fallecida, quienes no daban crédito a lo sucedido. El cuerpo fue trasladado en una patrulla policial hacia el Instituto de Medicina Legal. Con imágenes de Roger Sánchez en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Fuerte retumbo que se escuchó a eso de las 7:30 de la noche de este lunes en las faldas del volcán Mombacho alarmó a habitantes de la comunidad Aguas Agrias ubicadas en el municipio de Nandaime, departamento de Granada. Jimmy Romero con los detalles. Agua, tierra y roca formaron parte del estruendo que escucharon pobladores de la comunidad de las colinas del Mombacho en Aguas Agrias, Nandaime. Fue que como una piedra, como que tenía agua, como que la tiró y fueron en dos partes. Es unas grietas que hay que el cerro de Paso vive volando humo. ¿De ahí provino? De más bajito, dicen. De ahí salió la fuente de lodo y agua. Otros pensaron lo peor, pues sus viviendas están ubicadas en las faldas del volcán y temían que el pequeño deslave de tierra con sedimento los soterrara. Pues uno que se pone con miedo, temor, ¿verdad? Y pedirle a Dios que los ayudara. ¿Es la primera vez que escuchan este tipo de situaciones? No, ya varias veces, cuando el huracán Juana, también. Y el río bajo pues recio, ¿ya? Sí, eso es todo. ¿Temían lo peor? Y pues que se viniera fuerte eso. Lo asusta, mira. En la comunidad de difícil acceso están asentadas más de 55 familias, lo que pone en riesgo a casi 250 personas. Este martes por la mañana el miedo continuó. Aunque no se escuchó nuevos retumbos, todos expresaron estar en alerta. Pues sí, nosotros vamos a estar alerta aquí, ¿no? Si se deja venir recio, un deslave, si aquí estamos listos, los pasa llevando a todos. Desde la noche de lunes que se reportó este suceso natural, miembros del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPREP, se movilizaron a la zona para evacuar a algunas familias de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, otros se autoevacuaron y otra parte permanecen en sus viviendas. Y ellos pues lo que hicieron es salirse de las casas y a ver... Y vinieron el alcalde de Nandaime, vinieron a ver a ver qué estaba pasando. Él a mí me llamó y me dijo que
que cualquier cosa que yo le informar, ¿para qué? Para así pasar a la gente, para que no sucediera algo feo aquí. Expertos indicaron que el volcán tiene varios respiraderos que junto a la acumulación de agua de las recientes lluvias ocasionó que una parte se desprendiera, ocasionando el deslizamiento. Con cámara de Roger Sánchez les informó para Acción 10, Jimmy Romero. Funcionarios del SINAPRED brindaron detalles sobre las acciones a seguir en la comunidad Aguas Agrias, donde les informábamos acerca de esta situación, donde 40 familias ya fueron evacuadas. Vamos a ver más detalles a continuación con Geraldine Domínguez. El director de SINAPRED, Guillermo González, dio a conocer las acciones a realizarse luego del deslave registrado en el volcán Mombacho en la comunidad Aguas Agrias en Nandaime, donde se evacuaron 40 familias. Queremos informar que a eso de las 8:20, 8:25 del día de ayer, recibimos informaciones acá en SINAPRED que la población de una comunidad que se llama Aguas Frías, en el municipio de Nandaime, ubicada exactamente en las laderas sureste del volcán Mombacho, estaba reportando que algunos pobladores habían escuchado retumbos en las laderas del volcán. En efecto, hubo un pequeño deslizamiento. Las informaciones iniciales son de que parece que hubo alguna zona de lo que se llama el edificio del volcán, ¿verdad? Que hubo ahí una pequeña activación que fue lo que provocó la salida de ese material. Ante esa situación y con todo este proceso que hemos venido desarrollando desde hace años de identificar este tipo de eventos, las familias, los líderes comunitarios inmediatamente activaron planes familiares, los planes comunitarios, y se activaron para movilizar a la familia ante la situación que se estaba presentando. La misma población dio a conocer la noche de este lunes que el volumen del río Brujo había aumentado y que sus aguas tenían sedimentos, pero este martes volvió a su normalidad. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Bueno, y familiares de la joven encontrada muerta en la casa que alquilaba en Las Américas 3 rechaza dictamen médico forense emitido por el Instituto de Medicina Legal. Los detalles sobre este seguimiento que le ha estado dando a cargo de Kevin Arrieta. Los familiares de Jaycee Moreira, de 20 años de edad, encontrada muerta el pasado 9 de mayo en la casa que alquilaba en Las Américas 3 en Managua, rechazan el dictamen forense emitido por el Instituto de Medicina Legal, que señala que la joven se quitó la vida por la vía del ahorcamiento. Este lunes, Cristian Silva, madre de la occisa, fue citada por la comisionada mayor Beatriz Narváez, jefa de la estación 7 de la Policía Nacional, quien le leyó el dictamen. Me llamó la oficial, la encargada del Distrito 7, para leerme el dictamen. Me dijo que había sido un suicidio y que no había forcejeo ni violencia, donde está contradictorio porque mi hija está golpeada, tiene golpes en la cara, le restregaron los brackets y tiene la piel desprendida y tiene moretones en sus muñecas. Entonces el dictamen dice eso, pero yo no estoy de acuerdo porque yo sé que a mi hija me la mató ese hombre. Ahora, ¿usted pudo tener en sus manos el dictamen médico forense? No, le pedí una fotocopia porque tengo derecho, soy su mamá. No me la quiso dar, me dijo que ella no estaba autorizada para eso y le pregunté si podía tomarle una foto y me dijo también que no, que tenía que pedir permiso, pero que le dije yo que lo pidiera y me dijo que no podía en ese momento. Pese a haber presentado pruebas que señalan a Abraham Ramírez, expareja de Moreira, como el principal autor de la muerte, los parientes de la joven fallecida acusan a la institución policial de desviar el proceso investigativo por influencias de un familiar del señalado. Desde el comienzo presentamos pruebas, presentamos fotos, presentamos pruebas de testigos, los testigos que andaban con ella, y está claro de que fue un asesinato, femicidio. El día que llegamos nosotros, solo él estaba con ella. El abogado acusador señala que una vez que concluya el proceso investigativo de la Policía Nacional, se envíe toda la documentación al Ministerio Público y se emite una acusación acertada. Puede ser que el Ministerio Público decida que mande a practicar otros actos de investigación o que tome una decisión, si acusa o no acusa, en dependencia de la investigación. La familia de la víctima no va a quedarse con los brazos cruzados.
no vamos a aceptar porque no son ciertos, no son correctos esos actos de investigación realizados. Aquí hubo la muerte por razón de género de la víctima Jace. Y aquí nosotros vamos, la familia, y yo como asesor legal de ellos, vamos a llegar hasta el fin. Y aquí se va a hacer justicia y vamos a mover cielo y tierra para que aquí la justicia en este país sea una realidad a favor de las víctimas. El próximo martes 31 de mayo, familiares, vecinos y amigos de Moreira realizarán una marcha a partir de las 4 de la tarde para demandar justicia y que el caso no quede en la impunidad. El punto de partida lo estarán dando a conocer a través de las redes sociales un día antes. Sí, el 31 de mayo va a haber una marcha ahí en Américas 3. Que se haga justicia por mi hija. Que las autoridades busquen cómo hacer justicia porque ellos no están haciendo lo correcto. La familia de la víctima denunció que en los últimos días personas desconocidas a bordo de motocicletas han estado asediando la vivienda con el objetivo de intimidarlos, luego de poner en tela de duda las investigaciones policiales. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Autoridades migratorias de Estados Unidos encuentran el cuerpo sin vida en las aguas del río Bravo de una nicaragüense que había sido reportada como desaparecida junto a su hijo el pasado 18 de mayo. Veamos la siguiente nota. La tarde de ese martes, la organización Texas Nicaraguan Community informó en sus redes sociales que fue recuperado el cuerpo de Darlene Francisca Rosales Ortiz, de 32 años de edad, quien junto a sus dos hijos de 10 y 6 años y su esposo de nombre Juan Miguel Castillo, intentaron cruzar el río Bravo en busca del sueño americano, pero solo 2 de ellos pudieron cumplirlo. Ella salió el 8 de abril con el marido y sus 2 hijos. ¿Y a ustedes quién les confirmó sobre la noticia del fallecimiento? Una prima de nosotros, sí, que es la que anda dando las vueltas sobre todo eso. Sí, ella iba con Coyote, les cobró 16,000 por los 4. Ella tenía un negocito ahí donde vendía gaseosa, cigarros, así, cositas así, hielo. El cuerpo de la víctima fue hallado al lado del territorio estadounidense y se encuentra en una morgue en el estado de Texas, mientras que el de su hijo menor fue llevado a un albergue de México. El pequeño pues que lo encontraron, gracias a Dios, y el grande que logró cruzar con su papá. Su cuerpo no será repatriado a Nicaragua, sino enviado al estado de Houston, Texas, donde será velado e incinerado por sus familiares. Estamos nomás esperando que el médico forense nos contacte y luego ellos dijeron que van a contactar al consulado nicaragüense para que se siga todo el proceso. Entonces ya que tengamos toda la información y el proceso a seguir, traído aquí a Houston, Texas, a hacer la velación acá. Darlene Francisca Rosales Ortiz habitaba en el barrio Jonathan González, en Managua. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Seguimos informándole en Acción 10 en la mañana. 4 personas gravemente lesionadas y cuantiosos daños materiales dejó el vuelco de un camión cargado de 500 quintales de abono. El hecho ocurrió en Telpaneca, departamento de Madrid, y es Jagdiel Rivera quien nos informa. 4 personas lesionadas resultaron en este accidente de tránsito registrado en la entrada del municipio de Telpaneca, cuando al parecer el furgón, que con todo y su rastra tuviera desperfectos mecánicos, llevándose a su paso la vivienda del ciudadano Reyes Suárez. Los propietarios de la habitación inmediatamente salieron en apoyo a los ocupantes del vehículo para sacarlos del lugar donde estos cayeron. Yo estaba aquí en la cocina, mire. En esos momentos, cuando yo oí el sonido, el tracateo fue cuando se tiró el poste al suelo. Ya todos nosotros ya estamos aquí en espera pues de que qué hubo, si habían muerto, qué. Los pobladores de Telpaneca le hicieron el llamado a los conductores a que se crucen por el puente y no por la entrada hacia el casco urbano para evitar este tipo de incidentes. Agregaron que esta casa ha sido destruida por 3 ocasiones y los que habitan en el inmueble han sobrevivido a estos incidentes. Que por favor, cuando vengan con demasiada carga pesada, que por favor se desvíen, que por eso está la carretera nueva, para eso se hizo, para el transporte pesado, ¿verdad? Al señor empresario de esa rastra, que por favor se ponga la mano en la conciencia, que nos ayude, porque nosotros somos de escasos recursos. Y que tiempo atrás, en los accidentes anteriores, a mi papá no le han ayudado. Los lesionados, originarios de Chinandega, fueron trasladados hacia el hospital de Somoto. La carga fue llevada en otro transporte hacia el municipio de San Juan del Río Coco, donde era su destino final. Producto del suceso, la localidad quedó sin el fluido eléctrico. Les informó Jagdiel Rivera Cornejo.
6 personas resultan lesionadas después que un autobús se precipitó en un cauce ubicado en el cruce de los Bruseles. El percance ocurrió luego que el conductor intentó esquivar a una niña que cruzaba un puente. Veamos mayores detalles con Geraldine Domínguez. Por evitar atropellar a una niña que transitaba por el puente del cruce de los Brasiles, el conductor de este bus que cubre la ruta 172 perdió el control del volante y se precipitó con los pasajeros a este cauce natural, donde resultaron 6 de los usuarios de la unidad de transporte lesionados. Era que la niña ahí se resbaló. Yo por capearla, que la llanta adelante se me embaló y se me fue el bus. Y ya no pude hacer nada. ¿Tu nombre, corazón? José Bernardo Lanza. El niño ahí se le cruzó a él, un estudiante, por capearlo a él se chorrió. Sí, porque ahí está donde él se resbaló y cayó allá. Sí, y nosotros sacamos a la señora que estaba ahí en el... Estaba muy golpeada. Como 6 mujeres y un varón, 4. Los lesionados fueron trasladados al hospital en Infonseca en ambulancias de la Cruz Roja. Al lugar también llegaron miembros de los bomberos. En Acción 10, Geraldine Domínguez. En otras informaciones, un motociclista y su acompañante resultan gravemente lesionados luego que el conductor de un microbús les impactara en el kilómetro 13 de la carretera hacia Masaya. Kevin Arrieta con los detalles. El motociclista Octavio Palacios y su acompañante Sergio Ocón, ambos comerciantes de celulares del mercado Roberto Güembes, fueron fuertemente impactados por un microbús propiedad de una empresa de envíos que era conducido por Orlando Cardosa en el kilómetro 13 carretera Masaya, cuando se dirigían a un entierro en Ticuantepe la mañana de este martes. Mira, yo ya voy coronando a como puedes ver. Los muchachos vienen a alta velocidad, vienen exageradamente mal. Ellos no tienen otra, no sé si fue que aceleraron más o frenar, porque no se ve ni un frenazo ni nada. Ellas venían a acomodarse con el microbús, lógicamente que me hace dar vuelta. Y ellos pues vienen a este lado, pero como que vienen huyendo de alguien. Pues. Pero y desgraciadamente así son las cosas, vos sabes que nadie quiere molestar a nadie y no fregar a nadie. Está pronto ya cruzándome la intersección, ellos vinieron a dar tu... ¿Lo había visto de largo ya usted? ¿Perdón? ¿Venían? ¿Ya lo había visto de largo que venían? No, si ellos vienen ya de largo, vienen largo. Yo no sé cómo les dio para venir aceleradamente, solo a pegar con el microbús. Los lesionados fueron trasladados en estado reservado en una ambulancia del Benemérito Cuerpo de Bomberos al Hospital Manolo Morales. El muchacho, el que iba conduciendo, pues iba reventado, el pobre. Le tuvimos que estar hablando, ayudándole, porque ya no se movía, iba amarillo, ya parece que... Ya los signos vitales iban bastante bajos. El de atrás no se movía del todo, le estuvimos hablando y lo montamos en la ambulancia de los bomberos. Las 2 manos, las 2 muñecas, el lado de fémur izquierdo, en el fémur iba quebrado, desbaratado, iba más prácticamente. Pues. Que si vos te fijas en el microbusito, estaba hundido y esa lata es dura. Ese microbusito es para que eso se mataran, pero... Gracias a Dios iban con vida, pero Dios quiera, hombre, que vivan. Al lugar se hicieron presentes agentes de la Dirección de Tránsito Nacional para levantar el croquis del accidente y determinar el grado de responsabilidad de cada conductor. Con imágenes de Julio Real para Acción 10, Kevin Arrieta. Muchas gracias, Kevin Arrieta, por esa información. Más de 60 delincuentes fueron capturados a nivel nacional en la semana que comprende del 16 al 22 de mayo, esto por la Policía Nacional. Los sujetos son señalados, escuche bien, de cometer homicidios, robos con intimidación y también por vender droga. 62 delincuentes fueron capturados por delitos de peligrosidad. 3 de los detenidos son autores de muertes homicidas, otros 40 por robo con intimidación y 19 abastecedores de droga. Como evidencia ocupada 12 armas de fuego, 5 kilogramos de cocaína, 46 libras y 254 plantas de marihuana, 2 motocicletas y un automóvil. Los autores de muertes homicidas capturados en el departamento de Jinotega, José Rigoberto Castro López, en Boaco, José Padilla, en Rosita, en la costa Caribe Norte, Cristian López. En Managua, en el distrito 6, fue capturado Omar Sevilla Juárez, autor de robo con intimidación o asalto, y se le ocupó como evidencia las pertenencias sustraídas a la víctima y entregadas también. En el Tuma La Dalia, Matagalpa, fue capturado Jorlin Alexis Cano Gutiérrez por robo con intimidación y se le ocupó como evidencia un arma cortopunzante
utilizada para cometer el delito. En Carazo fueron capturados 3 abastecedores de droga a los que se les ocupó 5 kilos de cocaína, un arma de fuego y una motocicleta. En Nueva Segovia fueron capturados 8 delincuentes por abastecedores de droga: Eddie Gabriel López Velázquez, Yeris López Velázquez, Mauricio Mario Antonio Galeano Martínez, Isaac López Pinel, Gilbert Izaguirre Benavide, Humberto Mendoza Salazar, Concepción Izaguirre Celedón y Giancarlo Lira Montenegro. Como evidencia se les ocupó 32 libras, 254 plantas y 15 libras de semilla de marihuana, un arma de aire comprimido y una motocicleta utilizada para el desplace de los delincuentes. En Managua, 5 personas fueron arrestadas por abastecedores de droga, a los que se les encontró 10 libras de marihuana y un vehículo. Las armas ocupadas por la Policía Nacional corresponden a 5 pistolas, 3 revólveres, una escopeta calibre 12, un fusil calibre 22 y 2 armas de fuego artesanales. Las evidencias y los detenidos fueron puestos ante las autoridades competentes. Xochitl Mendoza, Acción 10. El Ministerio de Gobernación publicó este martes la cancelación de la personería jurídica a 6 ONGs de origen extranjero, según el documento, por incumplir con sus obligaciones conforme a la legislación nicaragüense. A través de una resolución administrativa del Ministerio de Gobernación, el gobierno de Nicaragua canceló la personería jurídica de 6 ONGs internacionales provenientes de Italia, Costa Rica, Alemania, Estados Unidos y España. Entre las ONGs eliminadas son Asociación Vivamos Mejor, originaria de Costa Rica, Médico Internacional EV, originaria de Alemania, Fundación para la Cooperación Internacional, Funciona, originaria de España. La resolución argumenta que estas ONGs se cancelan por no reportar sus estados financieros, la identidad y origen de sus donantes, ni registrarse como agentes extranjeros. Con estas cancelaciones de registros suman 28 ONGs extranjeras eliminadas. Las cancelaciones de estos organismos extranjeros han ocurrido entre agosto de 2021 a mayo de 2022. Informó para Acción 10, Heidi Solórzano. El colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más aplaude la conformación del grupo de expertos en derechos humanos, nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que investigará abusos en Nicaragua. Los detalles con Carlos Larios. El colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más se puso a disposición del grupo de expertos en derechos humanos nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para realizar investigaciones relacionadas a los delitos y crímenes ocurridos en Nicaragua en el contexto de las protestas ciudadanas iniciadas en abril de 2018 contra el gobierno. Como organización reafirmamos una vez más nuestra disposición total de colaborar con este mecanismo de investigación para establecer el camino que eventualmente va a permitir el procesamiento y juzgamiento de todas estas personas que cometieron crímenes de lesa humanidad y graves crímenes en el contexto de la represión generalizada, masiva y sistemática a partir de 2018. Dicho consejo nombró a James Michael Simon de Alemania, a Alexandro Álvarez de Chile y a Ángela María Buitrago de Colombia para integrar el grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, quienes, según Arce, tienen una amplia experiencia en este tipo de investigaciones. Personas de reconocida trayectoria, con mucha experiencia en el ámbito de los derechos humanos. El señor Simon ha estado involucrado en misiones tanto en Guatemala como en Honduras. La señora Ángela Buitrago conoce muy bien la experiencia colombiana y en el caso del señor Álvarez Alarcón es una persona que ha estado vinculada a la situación nicaragüense desde el mecanismo que creó la Comisión Interamericana, el MECENI, el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua. Entre otros puntos, los expertos deberán emprender investigaciones exhaustivas e independientes de todos los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en Nicaragua, en particular las posibles dimensiones de género de esos abusos y violaciones y sus causas estructurales profundas, indica el mandato de la ONU. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos. El organismo Urnas Abiertas criticó la negligencia y hermetismo de los magistrados del Consejo Electoral, quienes aún no han convocado a elecciones municipales. Carlos Larios con los detalles.
Olga Valle cuestionó que los magistrados del Consejo Supremo Electoral hasta la fecha no han convocado a los partidos políticos para participar en las próximas elecciones municipales y tampoco han presentado el calendario electoral. Normalmente en años electorales el 5 de mayo se presentaba la convocatoria de elecciones y el 11 de mayo se presentaba el calendario electoral. Desde que Ortega regresó al poder, estos tiempos han venido disminuyendo de 1 año a 6 meses. Estamos esperando, debido a que la autoridad se encuentra en total hermetismo y en silencio sobre qué está sucediendo con el actual proceso electoral municipal, donde se esperaba se convoque a una elección para el 6 de noviembre, elegir concejales, alcaldes y vicealcaldes. En Nicaragua, desde el 2008, la oposición al partido oficialista Frente Sandinista ha venido denunciando una serie de fraudes electorales en las elecciones municipales y generales. Los resultados de las más recientes, que se realizaron el 7 de noviembre de 2021, fueron cuestionados a lo interno y a nivel internacional por una serie de medidas represivas ejecutadas por el gobierno en contra de opositores y partidos políticos. Principalmente lo que estamos esperando es que haya una garantía en un proceso electoral que se haga con transparencia, con competitividad, para poder abrir el camino a una transición justa y libre. Actualmente el gobierno de Daniel Ortega mantiene tras la reja o bajo arresto domiciliar con custodia policial a 7 opositores que en el 2021 manifestaron sus intenciones de correr como candidatos a la presidencia de la República, mientras la comunidad internacional le exige al mandatario la realización de elecciones libres, justas y transparentes. Informó para Acción 10, Carlos Larios. En otras informaciones, el Ministerio de Salud reporta 47 casos confirmados por COVID-19 en la semana, correspondiente esto al 17 al 23 de mayo. Respecto a los fallecidos, no hay novedad con la cifra. El reporte es de un fallecido por semana. Geraldine Domínguez con el reporte. 47 nuevos casos por coronavirus reporta en su informe semanal el Ministerio de Salud correspondiente del 17 al 24 de mayo. También el reporte indica el seguimiento a 31 personas con síntomas asociados al virus que ya han cumplido el periodo de observación establecido. Según las autoridades sanitarias, en la presente semana se reporta el fallecimiento de una persona atribuible al COVID-19 y se registraron otras muertes en personas con padecimientos crónicos. En el reporte de esta semana señalan que se han logrado la recuperación de 14.223 personas. Se han atendido hasta la fecha 14.508 nicaragüenses y han muerto a causa del virus 238. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Vamos a cambiar totalmente de tema porque condenan a 4 años de prisión al oficial de la policía que provocó la muerte de 3 miembros de una familia en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 18 de marzo en los semáforos del barrio San Judas en Managua. Los detalles a continuación. Por el delito de homicidio imprudente en perjuicio de 3 miembros de una familia fue condenado a 4 años de cárcel Marcio Rosales Maldonado, de 21 años. El joven conducía una patrulla policial que impactó a las víctimas después de irrespetar una señal de tránsito. En el juicio que se realizó en el Juzgado Segundo Local Penal de Managua, se demostró que el acusado viajaba a exceso de velocidad entre 77 y 89 kilómetros por hora. La jueza María José Morales además sumó 6 meses de prisión por el delito de lesiones en perjuicio de 2 personas sobrevivientes al impacto de la patrulla policial. El accidente ocurrió el pasado 18 de marzo en el barrio San Judas, distrito 3 de Managua, en intersección de los semáforos del Centro de Salud Edgar Lang, lugar donde el oficial de policía impactó con la patrulla que conducía un vehículo y luego se pasó llevando a la familia, que esperaba cruzar la vía. En la tragedia fallecieron José Misael Doña Hernández, de 51 años, y su hija Belkis Doña Rosales, de 29 años de edad, y su nieto de 1 año. Xochitl Mendoza, Acción 10. En otras informaciones, en plena vía pública, 2 conductores de Caponera decidieron arreglar sus diferencias a golpes, esto por la disputa de pasajeros. El hecho ocurrió en las inmediaciones del mercado Israel Levites y es José Abraham Sánchez quien nos informa.
Todos los nicaragüenses tenemos derecho a sobrevivir trabajando dignamente en la oportunidad que creemos viable, pero sin afectar a otros, tampoco faltando a nuestros principios morales. Hace años el servicio de caponeros ha proliferado en algunos puntos de la capital, creciendo de manera desordenada, haciendo competencia desleal al sector selectivo que a diario se quejan, pero siendo una alternativa económica para los más pobres, aunque viajen incómodos y exponiéndose al peligro. Esta mañana en el mercado Israel Levites, de cuneta a cuneta, 2 conductores de caponeras, sin importarles sus vidas ni el escándalo en la vía pública, se trenzaron a un duelo de puñetazos y patadas, todo por clientela. El pleito terminó hasta que ambos se cansaron, sin que ninguna autoridad actuara. En ocasiones anteriores, en otros sitios de la capital, la página de Calulo 7T ha publicado múltiples accidentes de tránsito donde se encuentran involucrados también conductores de caponeras. La misma página ha captado y publicado situaciones donde supuestamente algunos conductores de caponeras aparentemente consumen algunos tipos de cámara. Consultados aseguran que no son caponeros. Se trata de jóvenes que limpian vidrios de autos en los semáforos de las colinas, lo que también es peligroso para los conductores. José Abraham Sánchez, Acción 10. $4,000 necesitan los familiares del comerciante de mercado Iván Montenegro, que murió ahogado en el río Bravo el pasado 16 de mayo. Veamos el reporte con Xochitl Mendoza. Que el pueblo nos ayude, el pueblo nicaragüense nos ayude para trasladar el cuerpo de mi sobrino, porque vivimos con una zozobra que no podemos dormir. No podemos dormir, yo no he podido comer, no me entra nada, estar esperando su cuerpo aquí, trasladarlo para darle cristiana sepultura a mi sobrino. Se lo pido de corazón, pueblo de Nicaragua, que nos ayuden para que mi sobrino venga aquí. Kevin Blas Cardoza. Como doña Eliana Cardoza, son muchas las familias nicaragüenses que han perdido a un familiar cuando buscan el sueño americano. Esta familia, habitante de las Américas 3 en el Distrito 7 de Managua, necesita recaudar $4,000 para repatriar el cuerpo de Kevin Blas Cardoza. Buscando el sueño americano, pues se me lo llevó el sueño americano. A nosotros nos contactaron de Medicina Legal, que le habían hallado en su pantalón su cédula con su nombre, Kevin Kenner Blas Cardoza, y de ahí nos pusieron fotos de él en Medicina Legal y nosotros reconocimos el cuerpo de él. Según los familiares, el joven nicaragüense murió la madrugada del 16 de mayo. Él junto a otros 8 migrantes cruzaban el río Bravo sujetados a una cuerda, pero una de las integrantes del grupo se soltó, por lo que Blas la ayudó y esta logró salvarse. Desafortunadamente, el compatriota no corrió con la misma suerte. Quitan $4,000 pues para traer su cuerpo y darle cristiana sepultura aquí pues en su lugar donde él nació, aquí creció con toda la familia. Gracias a Dios pues las personas que nos conocen nos han dado su granito de arena para poder, pero todavía nos falta demasiado dinero. Kevin era comerciante del mercado Iván Montenegro, vendió su tramo donde comercializaba ropa y pagó a un coyote la cantidad de $2,500 para cumplir su sueño. La familia Cardoza ha habilitado cuentas bancarias a las que usted puede hacer sus donativos. También ha habilitado alcancías que estarán circulando en el mercado Iván Montenegro, Barrio 19 de Julio y Américas 3. También puede llamar a los siguientes números telefónicos: 8525-4298 o bien al 8620-6097. Xochitl Mendoza, Acción 10. El empresario isleño Milton Arcia se queja que la tarifa de transporte de los demás sectores ha subido, no así la del transporte acuático, que se mantiene congelada pese al alto costo de los combustibles. Veamos. A más de 2 meses que el INE ocupara una pipa con 2.500 galones de diésel, al empresario isleño Milton Arcia
Este aún sigue esperando le regresen el combustible valorado en $12.000. Este director de INE que dio la autorización que la pipa la quitaran, que la quitaran llena de combustible y me la entregó vacía. No me da ni el combustible ni el permiso. ¿Cómo podemos trabajar aquí en Nicaragua? Presidente, comandante Ortega, ¿cómo se puede trabajar aquí en Nicaragua con esta clase de funcionarios que manejan una burocracia y que lo que hacen daño es al pequeño empresario? Estoy agotando la vía administrativa para ver, porque si no, pues voy a actuar por la vía legal. Lo que la ley me permite a mí es la vía legal, acusar a ese director de INE que él me va a pagarme, tiene que pagarme hoy, mañana o pasado mañana, pero me paga esos $12.000. La excusa del INE, según Arcia, es que no contaba con un permiso para transportar combustible, pero el empresario ha mostrado que sus permisos están tramitados y pagados, pero irresponsablemente el INE no entrega el permiso final. Pero sí agarraron la plata para cobrar, me cobraron 36.500 Córdoba de pago INE, ahí están los recibos, ahí los tienen todos ustedes, y yo los tengo también, sí cobraron, son eficientes a cobrar, pero deficiencia de respuesta. La burocracia que tienen todos estos funcionarios que le hacen daño al gobierno, le hacen daño al mismo presidente Ortega, le hacen daño con esa burocracia que manejan ellos, que viven sentados como rey a costa de los impuestos que nosotros pagamos para que se les pague a ellos. Arcia hace un llamado al presidente Ortega, con quien en ocasiones ha conversado. Yo no soy ningún narcotraficante, no soy un hueputa lavador de dinero, soy un hombre de trabajo que me gano la plata con el sudor de mi frente y el sudor y la ayuda de mi familia. Así que, presidente, comandante Ortega, este es un llamado que le hago yo. Esto no es político, esto no es querera, es el daño que vienen haciendo esos funcionarios. El impuesto que cobra la portuaria, 300%, andaba al Rama, anda a preguntarle al Rama cuánto le subió a la pobre gente, está pegando el grito al cielo. La empresa portuaria de impuestos. Y los buceros y todo el mundo subió y a nosotros no nos subieron la tarifa, la tienen congelada. ¿Cuánto tendría que ser la tarifa? Entonces? Mira, imagínate vos 13 años, aquí hemos aguantado 13 años de alza de combustible, todo lo que ha subido aquí y nosotros seguimos cobrando los mismos 50 Córdoba. Pese a todo, el calvario que le ha tocado vivir con funcionarios del gobierno dice que no se irá del país como muchos lo están haciendo, que prefiere morir en Nicaragua con las botas puestas. Con cámara de Erasmo Hernández, José Afran Sánchez, Acción 10. Muchas gracias, Aile Aguilar, por esa información. Ahora es momento de llevarles a usted un recuento de los principales acontecimientos registrados un día como hoy. Y es que cada 25 de mayo se celebra el Día Mundial del África, pero ustedes se estarán preguntando ¿con qué objetivo? Bueno, con el de conmemorar la liberación del continente de la dominación y la explotación extranjera. Pero es Christopher Guevara quien nos ha preparado el siguiente segmento. A continuación se los presentamos. En el año 1985 en Guatemala firman los Acuerdos de Esquipulas. Es un documento en el que los presidentes Daniel Ortega de Nicaragua, Vinicio Cereza de Guatemala, José Azcona Hoyo de Honduras, José Napoleón de El Salvador y Óscar Arias de Costa Rica firmaron el acuerdo para resolver los conflictos militares que ocurrían para entonces. A finales de la década de los 80, la región centroamericana se encontraba en el contexto de la Guerra Fría, en enfrentamientos que cobraba la vida de personas de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Por ello se propuso firmar entre los países centroamericanos los Acuerdos de Esquipulas, donde coincidieron en que la paz y la democracia eran pilares fundamentales para el desarrollo de la región. Qué bueno que siga con nosotros en Acción 10 en la mañana. Muchos son los nicaragüenses que desean salir del país y uno de los países que es el destino fundamental, además de España y otras naciones como Costa Rica, es los Estados Unidos. Y hemos visto las olas de migrantes nicaragüenses, cómo arriesgan sus vidas para poder entrar de manera irregular hacia esta nación norteamericana. Pero también queremos nosotros darles a conocer de qué manera puede usted pedir la visa americana de forma legal, directa y no arriesgarse a viajar de forma irregular hacia los Estados Unidos. Ya hemos visto que muchos nicaragüenses lamentablemente hasta pierden la vida en el intento por conseguir el sueño americano. Ese es el tema de hoy, criterios de elegibilidad para la visa americana. ¿Tiene usted realmente posibilidades o no? ¿De qué depende que le puedan otorgar la visa y así poder viajar de manera regular a los Estados Unidos? Vamos a hablar del tema con un experto que está con nosotros esta mañana, Jimmy. Así es, Jocelyn, para profundizar el tema ya nos acompaña acá en el estudio de Acción 10 en la mañana y por supuesto en Debates y Soluciones Moisés Gutiérrez, quien es
asesor en visa americana. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchachos, buenos días a todos, buenos días a todo nuestro público. Antes de todo, me gustaría dejar en claro que no somos abogados de inmigración, no representamos ni trabajamos para ninguna entidad y siempre es importante recordarle a las personas que deben verificar las fuentes de información que están accesibles a todos. En el caso particular de la Embajada Americana está la página de Facebook, tienen su página web y tienen también el sistema ustraveldocs.com donde pueden las personas verificar. Lo único que vamos a abordar acá básicamente es información que está ahí, pero que tal vez lo vamos a tratar de resumir para que sea de fácil comprensión al público. Sí, Moisés, porque muchos nicaragüenses que deciden hacer el trámite a veces hasta son víctimas de estafa y no llenan el formulario adecuado y al final gastan su dinero y queda prácticamente en nada. Pero hablemos del tipo de visa para el nicaragüense que desea viajar. ¿Qué tipo de visa es? Hablamos de una visa no inmigrante y cuénteme de ese tipo de visa y también respecto a qué debe considerar una persona antes de solicitar este tipo de visa. Sí, es importante destacar que existe la visa de inmigrante y visa de no inmigrante. A veces hay confusión con estos términos. La visa de inmigrante es para los que son casos de residencia, eso queda aparte. En este caso, si usted lo que desea es solicitar una visa para visitar por tiempo corto los Estados Unidos, entonces usted lo que tiene que solicitar es una visa de no inmigrante, que es la visa que le permite que usted pueda visitar temporalmente, por corto tiempo, los Estados Unidos, ya sea por motivos de turismo o negocio. En ese caso no se podría trabajar la persona. No permite trabajar, al menos esta categoría de visa no le permite trabajar. Eso es muy importante porque a veces las personas te dicen, mire, quiero una visa de turismo para ir a trabajar. Es que no puede trabajar con esa visa, no se lo permite. Y en cuanto al plazo de estadía también es limitado. Las estadías normalmente las dan por 6 meses, eso es normalmente, pero hay sus casos especiales. Bueno, es importante destacar que tener una visa no te garantiza la entrada a los Estados Unidos. La visa es el vehículo, por así decirlo, o el medio que nos permite comprar un billete de avión, montarnos al avión o por cualquier otro medio de transporte y llegar a un puerto de entrada en los Estados Unidos y solicitar una admisión a este país. Pero la única persona que puede permitir esta admisión son los agentes autorizados por el Departamento de Seguridad Nacional, que en este caso pues son los oficiales de protección y frontera o los CBP o CBP como les conocen. ¿Qué documentos necesitamos, Moisés, para poder solicitar este tipo de visa de no inmigrante? Bien, antes de contestarte esa pregunta, quiero responder la que también me hacías al inicio sobre qué debe hacer una persona antes de tomar la decisión de solicitar una visa. Yo creo que es muy importante hacernos una autoevaluación. Por ejemplo, y esto entra, ¿verdad?, dentro de ya los, entre comillas, requisitos pues, que se necesitan para esto. Y es, ok, yo quiero pedir una visa, primero tengo que saber cuál es el motivo de mi viaje. Lo identifico. Si lo que quiero es visitar a un familiar, entonces yo debo solicitar la categoría de visa B2. Si el motivo de mi viaje es por asuntos de negocios, porque voy a una conferencia, si voy a un congreso, entonces debo solicitar la visa B1. Aunque usualmente cuando las visas se las aprueban a las personas, se las dan combinadas, la B1, B2, lo cual te otorga una mayor flexibilidad. Pero entonces, si usted está pensando solicitar una visa americana, en este caso de las de turismo o negocio, tiene que primero definir cuál es el motivo de su viaje para que pueda solicitar la categoría adecuada dentro de estas visas temporales. Ahora, lo que usted necesita como documento de identidad para iniciar este proceso es su pasaporte, pero el pasaporte debe estar vigente por lo menos 6 meses y con 2 páginas en blanco al momento de su entrevista en la Embajada Americana. ¿De qué depende también el hecho de que la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua te pueda otorgar la visa americana? Hablemos del formulario. ¿Qué es lo esencial que se debe
llenar en ese aspecto. ¿Y dónde encuentra la gente ese formulario realmente para que no sean expuestos a lo que yo decía? Sí, como te decía, la información. Exactamente. En la página web de la embajada hay bastante información y bastante información detallada. Entonces, ahí hay varios links donde ellos pues le permiten a las personas, hay sección que dice visas de no inmigrante, la persona puede dar clic ahí y ellos le van guiando dónde están los formularios, cuáles son los procesos paso a paso, y las personas perfectamente pueden hacer su trámite si ellos lo desean, ¿verdad? Claro, muy importante es destacar que el formulario es una parte fundamental de este proceso. ¿Por qué? Sencillamente porque el oficial consular, el que está, cuando usted ya va pues a la entrevista, se va a guiar por lo que está plasmado en su formulario. Entonces, si usted llega diciendo algo que es distinto a eso, podría tener... Normalmente los errores más comunes que se hace la persona en los formularios, ¿cuáles son? ¿Han logrado identificar eso? Bien, generalmente a veces hay errores en los nombres o en los números de los pasaportes o en las fechas de nacimiento, que si usted va a llenar su formulario, por favor tenga mucho cuidado con estos datos. Creo que hay datos muy importantes que usted tiene que doble verificar siempre. Sus nombres, apellidos deben estar como aparece en el pasaporte. Su número de pasaporte debe estar correctamente. También lo que es su correo electrónico, su teléfono, lo que es información personal. Es muy importante que las personas puedan doble verificar esto antes de someter el formulario DS-160. Una vez que ya llenan el formulario, se pasa al siguiente proceso, que es la entrevista. ¿Qué es lo que recomienda en el momento de la entrevista para que se le pueda otorgar el pasaporte, la visa americana? Hablar con la verdad. Eso es fundamental. Y de hecho, como le decía, llenar, es por eso donde entra en juego la importancia de llenar correctamente el formulario. Porque hay personas que a veces llenan el formulario y por favor guárdense siempre una copia del llenado, del contenido de lo que dice pues su formulario. Porque ¿qué pasa? A veces se comete el error de que se llena el formulario, se somete, pero digamos que de pronto la cita te puede tocar en 2, 3, 4, 5 incluso hasta 6 meses. O como vimos recientemente con todo esto de la pandemia, hay gente hasta que tuvo que esperar más de un año. Entonces, si no guardaste una copia de eso, de aquí que te toque la entrevista, probablemente vas a decir cosas que sean muy distintas a lo que dice el formulario. Entonces es importante eso, guardar siempre una copia. Y bueno, como le digo, ¿verdad? No omitir información, decir la verdad es clave, porque esto le va a evitar complicaciones a la hora de su entrevista. ¿Y qué puede impedir el hecho de que la embajada no te otorgue la visa americana? Y ahí entramos ya a la parte de los criterios de elegibilidad de la visa. Bien, aquí es una parte central del tema, ¿no? Número uno, para este tipo de visas es importante demostrar qué lazos, qué vínculos nos unen a nuestro país de origen. ¿Cuáles son estos lazos? Estos lazos pueden ser familiares, estos lazos pueden ser económicos, pueden ser laborales. Por ejemplo, si ellos van a evaluar su estabilidad laboral, por ejemplo, cuánto tiempo lleva trabajando en su trabajo, pues, la solvencia económica, porque aquí esto es importante. A veces hay personas que dicen, ¿cuál es el motivo de su viaje? Le puede preguntar tal vez el oficial consular. Voy para Disney, le dice. Ok. Y si le dicen, ¿y cuánto gana usted? Entonces, y le dice, gano 10,000 Córdoba. O sea, como que no, sabemos que un viaje de esos obviamente no se va a cubrir con un salario. Entonces, yo creo que aquí la parte también fundamental, muchachos, del formulario, es que debe tener coherencia con lo que vamos a decir, ¿verdad? Entonces, dentro de estos criterios de elegibilidad está autoanalizarse. Ok, tengo trabajo, ¿cuánto tiempo llevo trabajando? La estabilidad laboral puede que sea evaluada. La solvencia económica. También algo muy importante, las personas que van a solicitar nuevamente su visa, si tal vez ya se les venció, y es un récord de viajes que sea positivo. ¿A qué me refiero con un récord de viajes positivo? Que no tenga historial de viaje de 2, 3, 4, 5, incluso casi los 6 meses. Porque a veces hay personas que dicen, no, es que me dieron la visa por la estadía, por 6 meses.
Y yo todo bien, me quedé 5. ¿Y cada cuánto hace eso? No, pues cada año hoy me quedo 4 o 5 meses. Va a llegar un punto en que eso podría traerle consecuencias negativas. ¿Y quiénes podrían tener mayor facilidad de poder obtener esa visa americana? ¿Un estudiante, un universitario, una persona, trabajo profesional o que esté en el trabajo informal? ¿De qué depende de eso? Mire, hay que decir algo muy importante sobre esto. Usted puede tener un empleo, usted puede tener solvencia económica, usted puede demostrar que tiene tal vez vínculos fuertes en su país de origen y a veces le pueden negar la visa. Porque hay algo que se llama discreción consular. Eso es importante aclararlo, ¿verdad? Sí, hay que aclararlo. O sea, no es por el hecho de que usted, no, pero si yo tengo un buen trabajo y yo gano bien y tengo cuentas bancarias y tengo esto y tengo lo otro. Y demostrar el arraigo, pero no te dan la visa. Y no te la dan. A veces pasa eso, sucede eso. Pero eso esa decisión se basa en la discreción consular, que es algo pues ¿qué es la discreción consular? Que simple y sencillamente, si no te la quiso dar el oficial consular, no te la da. Vamos a recordar a nuestra audiencia que tiene 2 formas de participar del segmento. Pueden marcarnos al 2222-7808 para hacer sus consultas a nuestro especialista y también podría hacer sus comentarios a través de nuestra transmisión en Facebook. De hecho, hay algunos comentarios que me voy a permitir leer para que puedas responder, Moisés. Pregúntale por favor al invitado cuánto tiempo dura que te den una visa si te casas con un ciudadano americano y qué es lo que recibís si la residencia o la ciudadanía. ¿Cuánto tiempo tarda? En darte una visa cuando te casas con un ciudadano americano. Bueno, eso ya es, estamos hablando ya de temas de visas de inmigrante, que son los temas ya de residencia. Con esto de la pandemia, ustedes saben que se han retrasado mucho pues los casos. Hay gente que lleva más de 2 años. De hecho, generalmente hay como unos 2 años de retraso. Hay gente que tal vez hace 2 años tuvo que haber sido llamada a una entrevista para culminar su proceso consular. Sin embargo, en estos momentos lo que yo le podría decir es que trate de comunicarse con la persona que le lleva el caso o la persona que esté dando monitoreo al caso para que con su número de caso y el invoice number puedan ver cómo va el estatus de su caso. Eso es importante. Toda persona que tenga un trámite de residencia, por favor, hable con su familiar, que siempre le den, ya cuando esté en el NVC, porque en esos casos, aunque para no desviarnos mucho del tema, solo voy a abordarlo rápidamente, cuando ya la solicitud pasó del UCIS, que es donde se presenta inicialmente, a NVC, cuando ya esté en el NVC y ya las personas tienen algo que se llama el número de caso y el invoice number, por favor pídanlo, para que ellos lo puedan tener y estar monitoreando sus casos a través del sistema SEAC, que es el sistema en línea que permiten estar monitoreando este tipo de cosas. Moisés, vamos a atender una llamada telefónica. Muchas gracias, gracias por esperarnos. Buenos días. ¿Cuál es su consulta o al tema? Le escuchamos. Buenos días. Sí, buenos días. Tengo una pregunta para el doctor. Sí, le estamos escuchando. Díganos. En este caso, por lo menos en mi caso, quiero sacar visa pues americana junto con mis 2 menores de edad, porque mi esposo ya tiene más de 1 año de haberse ido a emigrar, obviamente. Y en este caso, pues si yo no puedo llenar el formulario porque es en inglés, ¿podría yo buscar algún abogado para que me lo llene el formulario? Muchas gracias por su consulta. Bien, es importante, sí, claro, si la persona desea, y me gusta aclarar esto también, las personas libres si desean buscar la asesoría de valga la redundancia, un asesor externo, ¿verdad? Claro, porque hay ciertas partes del formulario que a veces las personas pues no comprenden, ¿verdad? Y si usted no está seguro de poderlo llenar correctamente por su propia cuenta, siempre lo recomendable es que busque una ayuda profesional y que le pueda brindar también una clara instrucción sobre el llenado correcto del formulario. Así que, como le digo, ¿verdad? Es importante que la persona que usted también contrate o que busque, cerciórese que tenga una oficina válida. Creo que es importante eso, ¿verdad? O que tenga una dirección física, porque lo que estábamos hablando en un inicio, ¿verdad? A veces la persona dice, porque hay unos que dan, no de información a páginas, o sea, no de sus datos en páginas que no conoce su procedencia. Siempre es importante que usted se cerciore, ¿verdad?,
con quién va a hacer su trámite, porque es información sensible. Tenemos otra llamada. Buenos días, gracias por esperarnos. Adelante. Sí, buenos días. Buenos Sí, días. ¿cuál es su comentario o su consulta? Una consulta. Fíjese que quería hacerle consulta de que si un nicaragüense que tenga residencia costarricense puede ser apto para un candidato para una visa americana. Un ciudadano nicaragüense que tenga residencia costarricense. Residencia de Costa Rica. Ahora, ¿dónde reside la persona? O sea, ¿dónde está ¿Dónde vive actualmente? ¿Dónde vive En actualmente? estos momentos estoy en Nicaragua. Yo soy el que tengo residencia. Ok. Entonces, bien, aquí lo importante va a ser demostrar dónde tiene sus vínculos. Usted puede solicitar la visa si está en Costa Rica, ¿verdad? Puede hacerlo porque tiene un estatus, tendría un estatus legal en ese país. Es como la persona que tal vez es de otro país y desea solicitar la visa en Nicaragua, debe tener aquí un estatus, o ser ciudadano nicaragüense o tener una residencia nicaragüense para poder solicitar la visa. Ahora, puede hacerlo, pero lo importante es que siempre el oficial consular va a evaluar dónde la persona tiene sus vínculos, o sea, en el país donde está residiendo en el momento. Este es un tema bastante amplio y muchos nicaragüenses quizás se preguntan qué documentos debo llevar al momento de la entrevista, además de estar sereno, porque hay algunos a los que les traicionan los nervios, básicamente. Sí, eso pasa usualmente, pero hay que tratar de controlar los nervios, ¿verdad? Los documentos que usted debe llevar a la hora de su entrevista, ya hablando que ya en el momento de su entrevista, lo que dice la información de la embajada es que usted debe llevar su pasaporte vigente, debe llevar la hoja de confirmación del llenado del formulario. Ojo, hoja de confirmación de que se llenó el formulario. 2 fotos de 2x2, fondo blanco a color, ¿verdad? Que son los del tamaño para visa americana. Y debe llevar el recibo del pago o comprobante del pago y la hoja de confirmación de cita. Muy importante, en esta hoja de confirmación de cita hay unos códigos de barra donde están detallados lo que es la fecha de su cita, la hora, y no debe doblar. No, eviten hacer esto de andar doblando para que no tengan problemas a la hora de la entrevista. Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. Gracias por esperarnos. ¿Cuál es su consulta? Escúchenos directamente desde su teléfono o celular. ¿Le escuchamos? Correcto. Le escuchamos. Buenos días. Con el abogado, escúcheme, una preguntita. Le estamos escuchando, señor. Uno puede solicitar la visa y dar la dirección de ir a Estados Unidos en uno que haya ido emigrando de aquí. ¿Cómo? No comprendemos. Si uno puede solicitar la visa yéndose de Nicaragua hacia Estados Unidos de forma ilegal, dice. Correcto, que tiene que dar la dirección, uno puede dar la dirección de donde viven, de donde están los que se han ido de vosotros. Pero no comprendo. Como usted... pues mojado de aquí, pues me entiende. Entonces, usted tiene familiares en Estados Unidos que ingresaron al país de manera irregular y su consulta es si usted puede solicitar la visa y puede dar de referencia que tiene estos familiares que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular y si puede dar también la dirección. Esa es la consulta. Correcto. Yo tengo 4 hermanos allá, ellos se fueron mojados de aquí en Nicaragua. Ok, importante. ¿Tiene posibilidades? Lo que estábamos hablando anteriormente. Es importante hablar con la verdad. No se debe omitir información. Hay personas que lo hacen, pero esto podría traerles consecuencias negativas en un futuro. Deben decir la verdad. Y claro que en el formulario te pide una dirección de tu contacto en los Estados Unidos. Algo muy importante sobre estas direcciones es que debe ser una dirección física válida. No poner P.O. Box ni nada de eso, sino poner pues el número de la casa, la calle, apartamento, la ciudad, el estado y el código postal. Muy importante. Esos son los 5, estos son lo que conforma una dirección en los Estados Unidos: el número de la casa, la calle, bulevar, avenida, el apartamento para los que tienen, la ciudad, el estado y el código postal. Es muy importante detallarlo en las direcciones. Ahora bien, sobre su consulta, lo correcto es decir la verdad.
Aunque eso merme sus posibilidades de que le den la visa. Tengo que decirle también que le pueden preguntar sobre su... De hecho, muchas veces te preguntan, ¿quién es esta persona? ¿Cómo llegó a Estados Unidos esta persona? Puede pasar, ¿verdad? Si no, pues lo que puede hacer es poner tal vez de otro familiar que tenga algún estatus legal, qué sé yo, para que... pero lo importante sí que tiene que decir, si tiene hermanos allá, tiene que decirlo. O sea, hay personas que prefieren no hacerlo, pero eso ya es a riesgo de cada persona. Se nos queda una pregunta de si se puede pedir una visa familiar y de qué manera se puede pedir esto, para aquellos que deseen irse todos, pero hay una llamada antes. Ajá, muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Le escuchamos. Buenos días. Muy buenos días. Sí, le estamos escuchando, díganos. Doctor, mi consulta es la siguiente. Yo tengo familiares nacidos y ya ciudadanos en la ciudad de Panamá. Ellos han pedido visa todos americana allá en Panamá y se la han dado. Dice mi sobrina que todas las personas que estaban ahí, a todas se las dieron. O sea, ella calcula un 30%, que las personas que piden visa en la ciudad de Panamá se la dan. Y aquí en Managua es muy diferente. Una amiga fue hace poco, hace un mes, y dice que todas las personas que estaban ahí se la negaron. 15, solo una señora mayor de edad. ¿A qué se debe toda esa curiosidad? Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Logramos entenderle a la señora de que hay familiares que solicitaron la visa americana en la Embajada de Panamá y que lograron dársela, que en el caso de Nicaragua es un poco más difícil que logren otorgársela. Bueno, recordemos que la situación también es distinta, la de Panamá con la de Nicaragua. Y sobre todo, miren, esto hay muchos mitos y realidades. Entonces, a veces la gente dice, es cuestión de suerte que te la den. O sea, yo pienso que, vuelvo y repito, todo depende de la discreción del oficial consular, ¿verdad? Obviamente, volvemos a lo que nos trae el tema central, criterios de elegibilidad. Si una persona va a solicitar una visa y no tiene un trabajo estable, si una persona va a solicitar una visa y no tiene una solvencia económica que pueda demostrar... Si tiene deudas, por ejemplo. Deudas que ha incumplido, quizás. Pues no conozco de casos que te vayan a pedir algo, un reporte del buro de crédito, pues, hasta el momento. No existe. No, pues no he visto eso. Yo no lo he visto, la verdad. Hasta el momento. Hasta el momento. Pero, claro, que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Tu motivo de viaje. Recordemos que a la mayoría de las personas que le niegan la visa les dan un papelito en el que dice de que en ese momento, generalmente es bajo una sección que se llama, si no me equivoco, la sección 214B, que lo que contempla es que en ese momento en que la persona está aplicando, no es elegible para una visa, ¿verdad? Porque no logró en ese momento demostrar de que tenía los lazos suficientes en su país de origen, entre ellos, estamos hablando de esto, por ejemplo, si alguien, como nos preguntabas también al inicio, que si un universitario, eso depende, porque por ejemplo hay personas que pueden ser que no están casadas, que no tengan hijos, sin embargo pueden tener un perfil profesional sólido, pueden ser personas que tengan un trabajo con algún puesto gerencial, pueden ser algunas personas que tienen un muy buen salario, que difícilmente, o sea, me imagino yo que en ese momento el oficial evalúa, ¿no? Ok, la persona tiene, no tiene hijos, no está casado, pero tiene un perfil profesional bastante sólido. Y ellos consideran que, y más si esa persona, por ejemplo, está pidiendo tal vez la visa para ir a alguna conferencia, algún congreso, es válido, ¿no? Claro. Porque es un motivo de viaje válido en el caso de la visa. Tenemos varias preguntas. En nuestra transmisión en Facebook nos dice Maymer Ramos, ¿un tratamiento de seguimiento de cáncer será suficiente para demostrar mi arraigo en el país? Esa es la primera pregunta. Ella tiene cáncer y se está haciendo tratamientos de seguimiento de la enfermedad aquí en Nicaragua. Entonces la pregunta es si eso es suficiente para demostrar el arraigo y que le den la visa. Bueno, viajar por asuntos de tratamiento médico es válido. De hecho, está para la categoría. Pero ella tiene su tratamiento aquí. Ella tiene su tratamiento aquí. Bueno, allí eso depende del oficial consular. ¿Qué es lo que va a evaluar? Probablemente con quién vive la persona, quién se hace cargo de sus gastos, a quién va a visitar, cuál es el motivo de su viaje. Recordemos que todo también se centra en eso. ¿Cuál es el motivo del viaje de ella? Eso es lo primero que generalmente preguntan. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Entonces, aparte pues de que tienen seguimiento, o sea, no creo que sea suficiente porque ellos le pueden decir, pero usted puede seguir también su seguimiento en otro lado, allá en los Estados Unidos. Probablemente le podría suponer eso
el oficial Entonces consular. no lo es todo esa parte. Si solamente tiene eso como evidencia, estaría muy complicado. Habría que analizar un poco más. Hay más preguntas, Moisés, en nuestra transmisión en Facebook. Nos dicen, si me negaron la visa, ¿cuánto tiempo después la puedo volver a solicitar? Buena pregunta. Cuando a usted le niegan la visa y le dan el papelito, entonces algunas personas pueden interpretar del por qué se la están negando. Tal vez puede ser porque no logró demostrar que tenía el suficiente dinero para cubrir el viaje, o porque no tiene trabajo, pero es importante ahí donde hacemos una autoevaluación. Ok, analizo, ¿por qué me la negaron esta vez? ¿Fue porque no tenía un trabajo estable? Entonces, hay que esperar un tiempo prudencial. Ahora, este tiempo prudencial depende de cada situación. Está a criterio del ciudadano. Está a criterio del ciudadano. No hay un tiempo legalmente establecido. No, porque si fue porque, por ejemplo, si digamos que el oficial consular viene y te dice, un ejemplo, ¿usted a qué se dedica? Yo soy ganadero y anda ahí algo que me demuestre que usted es ganadero, por ejemplo. Y tal vez creo que es la cuestión del fierro o algo así, y tal vez fue por asuntos documentales o la matrícula o algo que perdió, o perdón, que no lo llevó por olvido. Por olvido, o qué sé yo, o por algún otro documento que haya sido porque le faltó presentarlo, porque el mismo papelito te dice, si hay algo que usted omitió presentar o olvidó presentar, entonces puede traerlo para que pueda justificar, pero eso depende, hay que hacerse una autoevaluación realista de la situación, porque si fue porque no tenías una estabilidad laboral, o es porque no tenías un trabajo, después no vas a ir al siguiente mes a pedirla, porque al final te la van a terminar negando probablemente otra vez, ¿verdad? Entonces, lo importante es analizar que tenemos cambios significativos reales en nuestra vida para volver a someter esta aplicación. Vamos a seguir leyendo comentarios que nos hacen a través de nuestra transmisión de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nos dicen que si después de llenar el formulario y enviarlo se debe llamar a la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua para pedir cita, o que la notificación sea enviada vía correo electrónico. Cuando usted completa su formulario, el DS-160, que es el que aplica para este tipo de solicitud de visa B1, B2, usted lo somete. Inmediatamente después, usted debe hacer el pago. Ahora, esto es importante, a partir de agosto del año pasado ya no se hacen pagos en los bancos. ¿Okay? Ahora se hace a través de, ellos lo dicen en su página, no puedo decir, ¿verdad?, la marca del negocio, pero en la página web de ellos está donde pueden hacer el pago en efectivo si la persona lo quiere hacer en efectivo. Aunque la forma más práctica, que es la que se está utilizando ahora, es hacer el pago a la plataforma directamente de la embajada. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando haces el pago en efectivo tienes que esperar 24 horas o al siguiente día hábil para que se pueda activar el pago, mientras que si lo haces ahí nomás, en línea, el pago cae inmediatamente. Ahora, usted llena el formulario, lo somete, le va a llegar una confirmación de que ya se sometió ese formulario, y entonces, una vez que usted ha pagado, usted puede llamar al centro de llamadas de ellos, y si quiere que ellos le asistan, lo pueden hacer sin ningún problema. Tenemos varias preguntas que se nos han quedado pendientes, por ejemplo, lo de la visa familiar, también cuando te otorgan la visa, pero, por ejemplo, tu visa es visa de turista, entonces, ¿cuánto tiempo puedes permanecer? ¿Qué pasa sin cumplir los términos establecidos en tu visa? Y también si hay o no un programa de exención de entrevista y cómo funciona. Bien. Sobre lo de la visa familiar, importante destacar algo. Hay personas que creen que es una visa para toda la familia. No es así. Se puede aplicar en familia, no hay ningún problema. Supongamos que el núcleo familiar está compuesto de 4 personas. Estas 4 personas, cada uno va a tener que llenar su formulario y pagar su tarifa de visa, que en estos momentos cuesta $160 para el caso de las visas B1, B2. Entonces, cada quien llena su formulario, paga su tarifa de visa, y lo que sí se puede hacer es que todos puedan presentarse a la misma vez en la entrevista en la embajada. Respecto a lo de ¿cuál era la otra pregunta? Lo de si incumplo el tiempo establecido en mi visa para poder permanecer en Estados Unidos. Muchas personas tuvieron inconvenientes con esto de la pandemia, que quizás por asuntos pues obvios, que se cancelaron vuelos, se cerraron aeropuertos, tuvieron que exceder el tiempo de la estadía permitida en los Estados Unidos, los 6 meses a la mayoría. Si esto sucedió cuando usted vaya a renovar o vuelva a entrar a los Estados Unidos, la sugerencia que le hacemos es que lleve evidencia de todo.
Si usted obviamente tuvo que haber recibido correos electrónicos o algún tipo de comunicación por correo electrónico sobre las cancelaciones del vuelo, los intentos que usted hizo por comprar boletos en otra aerolínea pero que se cancelaban, todo eso le va a servir como evidencia para demostrar que usted tuvo la intención de salir en tiempo y forma de los Estados Unidos. Ya han habido casos, en nuestra oficina hemos atendido casos de personas que se excedieron, pero todo eso se tiene que reportar, se tiene que decir cuando, por ejemplo, la persona está aplicando nuevamente a una visa, tiene que decirlo en el formulario y el oficial consular va a determinar, ¿verdad?, conforme a las evidencias que le presenta el aplicante y va a tomar la decisión, ¿verdad?, si le renueva su visa. Eso se maneja bajo a veces lo que ellos le llaman un perdón administrativo, pues, que se entiende que fue por una situación fuera de la voluntad de la persona. En el caso de la exención de entrevista, también nos hacen una pregunta que será la última que vamos a leer de los comentarios. ¿Cómo es pedir visa si el padre de mi hijo no le quiere dar permiso de viaje? ¿Eso se puede? Bueno, cuando un menor si va a solicitar visa con un menor, es importante que sepa que el padre biológico debe estar presente en la entrevista. ¿Ok? Porque hay personas que dicen, no, yo no quiero que el papá vaya, pero debe estar. Las únicas excepciones es por muerte, por un divorcio o que haya una sentencia legal firme donde se establezca que la custodia total la tiene la madre, pues, ¿verdad? O si demuestra que el padre está fuera del país a través de un movimiento migratorio, pero para cualquier... O por ejemplo, si el niño solo tiene el campo del padre en blanco, puede ir solo pues con la madre. Eso es lo que dice está en la página de la embajada, eso está bien detallado. Pero para todo efecto, es importante que si el padre no va a estar presente, haya un documento legal que justifique la ausencia. Ahora bien, respecto a las exenciones de entrevista, muy importante, y diferenciar exención de entrevista es que probablemente no tenga que pasar con un cónsul la entrevista, pero la exención de visa es otro asunto. A veces la gente confunde los términos. Entrevista de visa. Exención de entrevista es una cosa, exención de visa es otra. Entonces, exención de entrevista. Actualmente hay el programa de exención de entrevista y para los menores de 0 a 13 años que están aplicando por primera vez o que están renovando, ¿verdad? Y que ambos padres tienen visa vigente, podrían aplicar. Entonces, se tiene que someter, edades entre 0 a 13 años, se tiene que someter el pasaporte, su formulario, copia de su partida de nacimiento, la foto y también el recibo del pago y la fotocopia de las visas de los padres, ¿ok? Para enviar todo ese paquete. En el caso de los mayores de 80 años que están aplicando por primera vez, también aplican o que están renovando, mayores de 80 años. Y para las personas de 14 a 79 años que hayan tenido su visa con vigencia de 10 años, que es la vigencia máxima, pero debe haber sido visa de 10 años y que no hayan tenido problemas, ningún tipo de problema o que no hayan cambios en sus datos, de los datos biográficos, ¿verdad?, en los pasaportes. Y si cumplen otros ciertos requisitos adicionales, pueden también aplicar a la exención de entrevista. Pero importante, si la persona tuvo una visa de 10 años, se le venció, fue a pedirle y se la negaron, no puede aplicar a la exención de entrevista. Perfecto, gracias. No debe haber una negación previa para poder aplicar a la exención de la entrevista. Muy claro, gracias Moisés. Algunas recomendaciones de cierre para nuestros televidentes, y también en pantalla están apareciendo los números de teléfono a los cuales usted puede también hacer consultas a Moisés y él puede apoyar a los televidentes de Acción 10 en la mañana que hayan visto el programa. Bueno, muy agradecido por el tiempo, ¿verdad? Y quería más que todo decirles de que primeramente Dios, que todo salga bien en sus trámites para las personas que desean hacerlo y hablar con la verdad. Eso es lo que mejor se debe hacer. Hablar con la verdad, estar seguro, autoevaluarse de que tenemos los suficientes lazos económicos, familiares. Si usted no trabaja, pero trabaja por cuenta propia y tiene un negocito, regístrelo para que eso le sirva a usted también como evidencia. Eso es importante. A veces las personas tienen emprendimientos y quieren ir a solicitar. Hay que demostrar muchas veces cómo es que tenemos también establecido ese negocio, porque probablemente se lo puedan pedir. ¿Ok? Así que hablar con la verdad, llenar correctamente el formulario, busque personas que sean profesionales en el tema y que le puedan ayudar y dar una instrucción bastante objetiva sobre esto.
No podemos dar probabilidades, obviamente. Recuerde que esto, al final, el que toma la decisión y la única persona autorizada para emitir una visa es el oficial consular de la Embajada Americana. Así que nadie que le diga, te doy el 100% de garantía, no. Tengan mucho cuidado, como decíamos, con fraudes y estafas. Hay que estar alerta. Muchas gracias, Moisés, por acompañarnos acá en el segmento de Debates y Soluciones. Es momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más de la revista Acción 10 de la mañana. Vamos con más temas para todos ustedes. En esta ocasión abordaremos niños emperadores. Ya para ello nos encontramos con la doctora Nicole Mendoza. Un gusto, doctora, de compartir este espacio con usted. El gusto es mío y gracias por la invitación. Este es un tema muy importante porque a veces vemos niños que constantemente en casita están desafiando a los padres. Están haciendo rabietas, pataletas muy seguidos, entonces decimos qué es lo que está pasando con nuestros niños. Entonces, ojo a esto porque ya vamos a explicar de qué se trata el síndrome del niño emperador. ¿Cómo caracteriza a un niño emperador? O sea, ¿cuáles son esas características en las que el padre puede reconocerlo? Exacto, hay características muy puntuales. Por ejemplo, una de ellas, para que no nos vayamos muy largo, es cuando los niños comienzan a cambiar el rol en la casa. Es decir, ya papá y mamá se convierte en el niño y él o ella se convierte en el padre. Los niños no obedecen, el que obedece a todas las reglas y lo que dice el niño son los padres. Estos niños tienen poca tolerancia a la frustración, se enojan con mucha facilidad, hacen rabieta muy constante, te desafían demasiado constante, son retadores, son oposicionistas, es decir, tienen características de rebeldía muy sentidas y muy importantes. Son dominantes, autoritarios, no acatan instrucciones, pero tienen que ser una conducta sostenida en el tiempo. Por ejemplo, si nos encontramos un niño que esporádicamente en un centro de compra hace una pataleta porque quiere un juguete y papá le dice en ese momento, mamá le dice que no le puede comprar, eso no es ser un niño emperador porque es un evento aislado. Debe de ser una conducta a repetición. ¿Y a qué se deben estas conductas? ¿Cuáles son sus causas? Excelente la pregunta, porque a veces creemos que solamente es por la mala crianza que se les está dando en el hogar. Sí, las investigaciones nos han dicho que un factor predominante como causal de este síndrome es el modelo de crianza, cuando son padres muy permisivos, que tienen modelos condescendientes y complacientes. Pero en mi práctica profesional me he encontrado con niños que tienen este trastorno, que hay alguna afectación a nivel cerebral. Es decir, que no podemos dejar, por un lado, revisar la parte neurológica. Siempre es importante que atendamos a nuestros niños en conjunto con otro especialista, porque la práctica nos dice otras cosas. La teoría nos puede decir, un niño emperador es aquel donde no se le ponen límites y reglas. Ok, pero estamos viendo que en casa sí hay límites y reglas. Entonces tenemos que buscar otras afectaciones en nuestros niños y tiene que ser a nivel neurológico. En el caso específico de los niños que toman este tipo de conductas por los padres, ¿qué deben saber los padres para evitar que su niño sea un niño emperador? Perfecto. Aquí es bueno explicar. Todo papá, toda mamá debe de tener reglas en casa. Si no hay reglas, estamos a la deriva. Y cuando no existen normas y patrones que el niño debe de seguir, entonces él va a hacer lo que él cree que está bien. Entonces le tenemos que establecer reglas claras, sencillas y cortas. Creo que tenemos una llamadita. Así es, doctora, tenemos una llamada. Aló, muy buenos días, gracias por llamarnos. Gracias a ustedes por atenderme. Díganos, ¿cuál es su comentario? Le escuchamos. Tengo un caso idéntico al que está hablando. Tengo un niño de 4 años y tiene los comportamientos que usted está diciendo. Y yo le pongo reglas. Y él me reta, él me grita, y he llegado al extremo de hasta pegarle en la boca, romperle la boca, porque no me hace caso. No sé si él tendrá el problema que usted dice, problemas neurológicos. Muchísimas gracias por su comentario.
Doctora, tenemos un caso muy específico aquí. Yo no sé si ella quisiera que le atendamos a su niño, porque hay que evaluarlo. Si usted desea, puede dejar sus datos a lo interno y con mucho gusto le vamos a otorgar la consulta para evaluarlo y definir si estamos frente a este trastorno o si tenemos alguna afectación también de índole neurológico. Gracias, doctora. Por supuesto, dejen los datos al interno para que la doctora pueda atenderla previamente. Entonces, doctora, bueno, tenemos un caso aquí muy en específico. Sí, ¿Cuáles son sus recomendaciones? O sea, ¿qué puede detectar a simple vista? Sí, por lo que dijo la persona, podríamos estar frente a un cuadro del emperador. Lo que yo creo que sería muy importante que no sigamos castigándolo físicamente, porque el castigo corporal lo que va a hacer es afianzar mucho más la conducta que nosotros queremos modificar. Entonces no es conveniente. Lo más conveniente es establecer con el niño algunas estrategias, por ejemplo, sentarlo en una sillita dependiendo de la edad que tiene. Tiene 4 añitos, 4 minutos, luego usted le dice, ven acá, vamos a conversar y te voy a explicar por qué estuviste esos 4 minutitos sentadito. Y así sucesivamente, o irle retirando cositas que el niño quiere o que le gustan, por ejemplo. ¿Esto es reversible, doctora? Sí, podemos revertirlo a menos que haya alguna afectación de índole neurológico, que eso ya sería trabajarlo de la mano con otro especialista y se revisa si hay que darle alguna medicación. Hay niños con este trastorno, porque quiero explicar esto, Shaili. El síndrome del niño emperador todavía no está dentro del manual con que nosotros damos los diagnósticos así tipificado. Está tipificado como el trastorno oposicionista desafiante. Es lo mismo. Cuando nosotros escuchemos hablar del niño emperador, estamos hablando de niños desafiantes, de niños oposicionistas y de niños que te retan. Sí, entonces podemos revertirlo siempre y cuando la familia nos apoye muchísimo, porque esto no solamente es la labor de nosotros como especialistas, sino también de su entorno familiar. Muchísimas gracias, doctora, por compartir estos temas de interés para todas las familias nicaragüenses, ¿verdad? Gracias, Con esta valiosa información, vamos al otro lado del estudio, porque Einer Suárez tiene mucho más para todos nosotros. Adelante, Einer. Defensa de los consumidores. Y está con nosotros en Defensa de los Consumidores Juan Carlos López para conversar sobre esas denuncias y también las ofertas falsas y mala atención al cliente. Él nos los va a decirnos cómo guiar también para hacer ese tipo de denuncias, qué podemos nosotros argumentar en ese sentido. Juan Carlos, muy buenos días, gracias por acompañarnos, Defensoría del Consumidor. Gracias, Odilí. Mira, bueno, el tema me gusta el tema porque a veces abordamos el tema de la mala atención al cliente de manera, a veces decimos subjetiva, porque pensamos que la mala atención al cliente es simplemente que haya una mala práctica, o sea, de que a veces no te dieron un producto por otro, o que a veces pareciera que hay en muchas ocasiones hasta posibles inconformidades con el producto. Sí. Sin embargo, recordemos que el tema de los servicios incluye, y la ley del consumidor te establece, de que los agentes prestatarios, o sea, los proveedores, y entendamos no solo el proveedor como dueño, sino los proveedores y las personas que representan, o sea, sus colaboradores o trabajadores, realmente se conocen como las personas que te dan la atención adecuada. Cuando eso no pasa, debería acarrear sanciones a los establecimientos. Vos vas a decir, sí, Juan Carlos, pero a veces es cotidiano. Y pareciera mentira, pero te encontrás. Han naturalizado ese tipo de... La mala atención al cliente es como una religión, pareciera, porque pareciera que muchas empresas, no decir todas, no capacitan al personal o no tienen un personal calificado para atender las denotaciones emocionales, porque a veces eso tiene que ver con el estado anímico, ¿no?, del trabajador, del colaborador. Y dentro de esas denuncias cabe también el decir no solo la mala atención del personal del local, sino la mala distribución para atender al cliente, porque en días anteriores también se ha visto que en algunos súperes del país quizá hay 5 cajas, por ejemplo, y en días específicos, en horas pico, que le llamamos nosotros, solo quizás funcionan 2 de las 5 cajas, y está la cantidad de gente, la acumulación de gente. ¿Eso también aplicaría para alguna denuncia? Incluye perfectamente, o sea, toda la atención al cliente, por eso te decía, no solamente es
no te sonreí o te dio una mala contestación, porque te encontrar de rasgos desde que llegas a un lugar y en los buenos días te dice, desde que no existe una previsión a buscar soluciones al conflicto que tiene. Así a pocas palabras, lo que vos planteas también está el escenario de que no te garantiza al consumidor usuario la comodidad. Exacto. Porque es una obligación de los prestadores de servicios, o sea, de los proveedores. Cuando esto no pasa, los usuarios tienen buzones de queja en los establecimientos y esos buzones de queja pueden llevar hasta el espacio de la Dirección de Protección de los Derechos de los Consumidores. Que son lugares selectivos, por decirlo así. Lo que pasa es que las denuncias como tales tenés que hacerlo ante DIPRODEC, que es parte del MIFIC, pues como tal, donde las personas deberán de establecer. Lo que pasa es que aquí prácticamente no es concurrente eso, a excepción de que hayan altercados como en ocasiones has visto en algunos lugares donde se llega a tomar, pues, o bares, algún restaurante, que se han agarrado o se han liado a golpes, e inclusive llegan los mismos trabajadores y se agarran a golpes con los clientes. Esa magnitud no debería de pasar. Lo que pasa es, como vos decís, se ha naturalizado porque las emociones, la parte personal priva o sobrepone la parte profesional. Y con las ofertas, que también a veces se oferta una cosa y quizás en realidad o está vencido el producto, hablando de producto, o quizás no se completa totalmente lo que aplica en la oferta. ¿Sabes dónde hemos visto, dónde se ve normalmente eso, Odili? Se ve, y te lo ponen rápidamente, y la gente que está aquí, que nos está viendo ahorita en Canal 10, puede decir, sí, eso me pasa. Y te voy a poner dos escenarios rápidos. Uno de ellos con la manutención del cliente y el otro el tema de la oferta. Se da hoy en día más en las compras en línea o en las ofertas en línea, que normalmente utilizan las plataformas de Facebook, TikTok o Instagram, promedio, ¿no? Entonces te encontrás el primer escenario, vienes por ofertar algo, un producto, cualquiera que sea, y la gente pregunta el precio y eso, etcétera. Entonces, con el simple hecho que la gente lo manda, que le dice te va a mandar una información al correo privado, desde ahí está generando una mala atención al cliente. O sea, ni siquiera tenés preparación para tener una información pluralista y público para las personas. Entonces, de ahí te pongo un ejemplo. El segundo que vos decís también personifica el tema de que lo que te ofertan imágenes normalmente no es lo que los usuarios obtienen al momento de comprar. Entonces, eso hoy en día hemos visto una cantidad de quejas que nos escriben a nuestro fanpage, sobre todo por ese tipo de ofertas que se hacen en línea. O sea, existe esa manipulación de la información versus la realidad. Hay establecimientos que la gente llega a comprar también y lo que te está ofertando tiene una cantidad de restricciones exclusivamente, y los clientes, el usuario, obviamente no siguen las restricciones porque no las especifican. Entonces, al final el cliente llega a un lugar y no va a obtener realmente el producto y las características que quiere. ¿Dónde y cómo denunciar esto? Mira, aquí hablando claramente, hay dos vías de denuncia. Una de ellas es la denuncia formal, que la gente lo hace al establecimiento y luego lo puede denunciar ante DIPRODEC. Insisto, DIPRODEC es el órgano del Estado que tiene presupuesto del Estado, que es parte del MIFIC y que revisa los comportamientos inadecuados contra los consumidores y se le ponen sanciones. Y la otra vía es, si usted cree de que hay mala práctica, a veces no creo que sea lo mejor, pero lo puedes hacer inclusive por redes sociales. Nosotros, nuestro fanpage de Defensoría del Consumidor, la gente pone las quejas y nosotros buscamos cómo mediar. Pero tiene que ser bien argumentado, ¿verdad? Sí, bien argumentado, porque no puedes crear noticias falsas, pues información que no es, pero al menos información que sea real, y nosotros la analizamos antes obviamente de publicarlo. Fotografías, si completamente, normalmente son fotografías y bien condimentadas, pues, para que esto no calce. La Banca Nacional, por ejemplo, en algunos también centros financieros existe también esta situación, que hay cantidad de personas y solo 2 cajeros. No, absolutamente. Mira, la manutención del cliente, yo creo que debe existir unos cursos más profesionales por parte del Estado, privado, para los negocios, los comercios, para emprendedores, para pymes, para todo, porque aquí nos vamos a la balastra todo. Como que saquen una licencia para una buena atención debería al cliente. De ser así, debería de ser así, y no toda persona, honestamente, deberá o tiene la capacidad para estar atendiendo al personal. Eso no puede, eso es real. Muchas gracias, Juan Carlos, ya nos diste esas orientaciones. Igual, si empezamos a hablar, hay muchos sectores en el sector salud también. Sabemos que a veces van los pacientes también con muchas complicaciones y se enfrentan a ese tipo de cosas. Pero ahí está la orientación de Juan Carlos López de Defensoría del Consumidor. Entre a esa página y también puede recibir más información en relación a eso.